El esposo de mi hija pensaba que yo era solo un viejo tonto que no entendía nada. Solía colarse en mi habitación cuando creía que estaba dormido, revolviendo mis cosas, buscando algo de valor. Pero esa noche, cuando abrió mi cajón para coger las llaves de la caja fuerte, su rostro primero se puso blanco como la tiza, y luego amarillo como la yema de un huevo. Lo que vio allí cambió su vida para siempre. ¿Y yo? Yo solo sonreí en la oscuridad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. El tenedor se congeló a medio camino de mi boca cuando la voz de Mauricio cortó nuestra tranquila conversación durante la cena. Entonces, Arturo, ¿esa caja fuerte de arriba, qué tipo de cerradura tiene? Mariana casi se atraganta con el agua. Mauricio, ¿qué clase de pregunta es esa? Pero los ojos de Mauricio se quedaron fijos en los míos, esperando. Había algo depredador en su expresión que me oprimió el pecho. Dejé el tenedor con cuidado, ganando tiempo. Solo es curiosidad sobre la seguridad del hogar. Continuó con esa sonrisa ensayada extendiéndose por su rostro. Ya sabe, con todos los robos que ha habido en la zona últimamente. ¿Qué robos?, pregunté. Llevaba 15 años viviendo en este vecindario. La mayor emoción que habíamos tenido fue el gato de la señora López que se quedó atascado en un árbol el mes pasado. Mauricio agitó la mano con desdén. Oh, probablemente usted no se entera de ellos. La policía lo mantiene en secreto para evitar el pánico. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa de mi comedor. Pero un hombre de su edad, viviendo solo en una casa de este tamaño, debe tener algunas medidas de seguridad serias. Mariana se movió incómoda. Papá siempre ha sido cuidadoso con cerrar bien todo. Claro, pero ¿y el seguro? La voz de Mauricio se volvió más insistente. Quiero decir, si a usted le pasara algo, Dios no lo quiera. Mariana necesitaría saber dónde se guarda todo lo importante. ¿No es así? La habitación se sintió más pequeña de repente. Observé el rostro de Mauricio, notando cómo sus pupilas se dilataban ligeramente al mencionar mi hipotético fallecimiento. Cómo sus dedos tamborileaban contra la mesa cuando no respondí de inmediato. Tengo todo organizado, dije finalmente. Mariana sabe lo que necesita saber. ¿Pero sabe lo de la llave? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Mariana nos miró a ambos, con la confusión arrugando su frente. ¿Qué llave?, preguntó ella. La sonrisa de Mauricio se ensanchó. La que está en el cajón del dormitorio de tu padre. La que... ¿Cómo sabes tú de ninguna llave en mi dormitorio? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Por un instante, la máscara de Mauricio se deslizó. Vi algo frío y calculador cruzar sus rasgos antes de que regresara la expresión de yerno preocupado. Estaba buscando una aspirina la semana pasada cuando me mataba el dolor de cabeza, dijo con fluidez. Mariana me dijo que revisara en el botiquín de su baño, pero accidentalmente abrí primero el cajón equivocado. Lo siento, no quise invadir su privacidad. Mariana asintió rápidamente. Recuerdo ese dolor de cabeza. Realmente estaba sufriendo. Pero yo también recordaba ese día. Mauricio había estado arriba casi 30 minutos, alegando problemas estomacales después de la cena. Tiempo suficiente para hacer más que buscar aspirinas al azar. Las aspirinas están en el botiquín, dije en voz baja. Siempre han estado ahí. La mandíbula de Mauricio se tensó casi imperceptiblemente. Debo haber estado muy mal por el dolor. La conversación continuó a trompicones después de eso, pero Mauricio seguía volviendo al tema. Preguntas sobre mi banco, sobre quién más tenía llaves de la casa, sobre mis rutinas diarias. Cada pregunta se sentía como dedos hurgando en una herida, buscando debilidad. Cuando la cena finalmente terminó, Mariana se levantó de un salto para recoger los platos. Yo me encargo de limpiar esta noche, papá. Tú cocinaste. No me importa, dije, apilando ya los platos. Era mi rutina, mi forma de procesar los acontecimientos del día. Esta noche necesitaba especialmente el ritmo familiar de lavar y secar,
Vamos, cariño, le dijo Mauricio a Mariana con la mano ya en su hombro. Deja que tu padre se ocupe de su cocina. Deberíamos descansar un poco. Desaparecieron escaleras arriba y oí cerrarse la puerta de su dormitorio. Pero mientras fregaba los platos de la cena, seguía repasando las preguntas de Mauricio. La forma en que había sabido de una llave que no debería haber sabido que existía. La mención casual de mi muerte y la herencia de Mariana. Mis manos se movían automáticamente. Lavar, enjuagar, secar. Mientras mi mente catalogaba cada señal de alerta que había ignorado durante las últimas 3 semanas. La historia del desempleo de Mauricio que nunca cuadraba del todo. Su constante interés en mi situación financiera. La forma en que estudiaba mi casa como si estuviera memorizando los planos. Terminé el último vaso y colgué el paño de cocina en su gancho. La cocina relucía bajo las luces del techo, restaurada a su orden perfecto. Pero algo fundamental había cambiado esta noche. La casa se sentía diferente ahora, no más segura, sino expuesta. Arriba podía oír voces ahogadas a través de las paredes. Luego silencio. Era hora de ver qué otras sorpresas me esperaban en mi propia casa. Lo primero que noté al subir las escaleras fue la puerta de mi dormitorio. Estaba ligeramente entreabierta, quizás 5 centímetros de oscuridad visibles a través del hueco. Me detuve en el último escalón, con la mano aferrada a la barandilla. Esa puerta había estado cerrada cuando bajé a cenar. Siempre la cerraba. Una costumbre de 40 años viviendo solo. Rota solo recientemente por la presencia de mi hija en la casa. Pero Mariana y Mauricio se alojaban en la habitación de invitados al final del pasillo. No había ninguna razón para que alguien estuviera en mi dormitorio. Me quedé allí 30 segundos, escuchando. No provenía ningún sonido de la habitación de invitados, ningún movimiento en ninguna parte de arriba, solo los ruidos familiares de una casa vieja asentándose y mi propio corazón latiendo en mis oídos. Empujé la puerta lentamente, esperando que crujiera. No lo hizo. Las bisagras estaban bien engrasadas, silenciosas, pero entrar en mi espacio privado se sintió como caminar hacia la escena de un crimen. Todo parecía normal a primera vista. La cama seguía hecha, con las esquinas tensas y perfectas. Mis gafas de leer estaban en la mesita de noche donde las había dejado. La lámpara estaba en el mismo ángulo, pero mis ojos, entrenados por décadas de vida metódica, captaron las discrepancias de inmediato. La puerta del armario colgaba abierta exactamente 10 centímetros. Siempre la cerraba por completo. El ligero hueco me habría molestado toda la noche. Los cajones de mi cómoda ya no estaban del todo al ras. El segundo cajón desde arriba, donde guardaba los papeles importantes, había sido empujado descuidadamente. La esquina de una carpeta de manila asomaba como una lengua amarilla. Se me encogió el estómago. Me acerqué a la cómoda, sacando el cajón por completo. Las carpetas de adentro habían sido revueltas, devueltas en un orden aproximado, pero no exacto. Alguien había sido minucioso, pero no lo suficientemente cuidadoso. Los papeles del seguro estaban mezclados con los extractos bancarios. Mi testamento, normalmente guardado en la carpeta de atrás, se había movido hacia el frente, y la pequeña llave de latón que guardaba pegada con cinta adhesiva debajo del borde del cajón había desaparecido. Revisé 2 veces, pasando los dedos por la superficie de madera donde había estado la cinta. Nada. La llave que abría mi caja fuerte, la caja fuerte sobre la que Mauricio había preguntado tan casualmente en la cena, había sido descubierta y tomada. Mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de rabia. Esto no era al azar, esto no era oportunista. Alguien había entrado en mi santuario privado y lo había violado sistemáticamente, buscando objetos específicos. Alguien que sabía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Fui a la caja fuerte, un modelo pequeño pero resistente, atornillado dentro de mi vestidor. La cerradura digital todavía funcionaba, pero eso ya no importaba. Mauricio tenía la llave para la anulación manual. De pie en mi armario, rodeado de décadas de posesiones acumuladas, me sentí completamente expuesto.
¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuántas veces había estado aquí mientras Mariana y yo estábamos abajo, catalogando mis pertenencias como si fueran artículos en una tienda? La violación iba más allá del robo. Esto era personal, íntimo. Alguien había tocado mis papeles privados, había visto mis registros financieros, había manipulado cosas que no estaban destinadas a nadie más que a mí. Los cuidadosos límites que había construido alrededor de mi vida habían sido cruzados con precisión quirúrgica. Pero Mauricio había cometido un error crucial. Había asumido que no me daría cuenta, que yo era solo otro viejo despistado, demasiado confiado y demasiado cansado para prestar atención a los detalles. Estaba equivocado. Cerré el cajón de la cómoda con cuidado, dejando todo exactamente como lo había encontrado. Si Mauricio pensaba que estaba operando en secreto, necesitaba que siguiera creyéndolo. Que piense que su intrusión había pasado desapercibida. Que proceda con cualquier plan que estuviera tramando. Porque ahora sabía a qué me enfrentaba. Esto no era sobre desempleo o dificultades financieras temporales. Esto era sobre robo. Robo premeditado y calculado por alguien que había pasado semanas estudiando mis rutinas y vulnerabilidades. Alguien que dormía al final del pasillo con mi hija. Apagué la luz del dormitorio y comencé a prepararme para dormir, moviéndome a través de mi rutina nocturna normal. Pero cada acción se sentía diferente ahora, realizada para una audiencia invisible. ¿Estaría Mauricio escuchando? Sabría que había descubierto su búsqueda. Mientras retiraba las sábanas, un pensamiento se cristalizó en mi mente. Mañana comenzaría a reunir pruebas. Esta noche me quedaría despierto y planearía. Pero primero, necesitaba saber exactamente a qué me enfrentaba. El sueño era imposible. Yacía en la cama, mirando al techo, mi mente repasando las revelaciones de la noche. Cada pequeño sonido me ponía tenso. La casa asentándose, el viento entre los árboles afuera, el leve zumbido del refrigerador 2 pisos más abajo. A las 11:47 de la noche, según mi reloj de la mesita de noche, oí movimiento abajo. Pasos suaves cruzaron el suelo de la sala de estar. No el paso ligero de Mariana, algo más pesado, más deliberado. Mauricio. Permanecí perfectamente quieto, controlando mi respiración, escuchando mientras los sonidos se movían hacia el frente de la casa. Luego, apenas audible a través de los delgados pisos de la vieja casa, oí su voz. Sí, soy yo. Todos están dormidos. Una llamada telefónica. Mauricio estaba haciendo una llamada a medianoche, hablando en susurros que pensaba que nadie podía oír. Me levanté con cuidado en la cama, procurando que el colchón no crujiera. El suelo de madera estaba frío contra mis pies descalzos, mientras me acercaba al conducto de calefacción que conectaba mi dormitorio con la sala de estar de abajo. A veces el sonido viajaba a través de los viejos conductos de formas inesperadas. El viejo definitivamente está forrado. La voz de Mauricio llegó, más clara ahora. Encontré extractos bancarios, carteras de inversión, todo el asunto. Estamos hablando de dinero serio. Se me heló la sangre. Estamos hablando. No estaba trabajando solo. Mañana por la noche, continuó Mauricio. Mariana va a la reunión de su club de lectura. Va todos los martes, de 7 a 9. Nos da el momento perfecto. Cogí mi teléfono de la mesita de noche, con las manos temblando mientras abría la aplicación de grabación de voz. Fuera lo que fuera lo siguiente, necesitaba pruebas. Ya tengo la llave de la caja fuerte, decía Mauricio. La cogí hoy mientras cenaban. El viejo tonto guarda todo lo importante ahí. Dinero en efectivo, joyas, probablemente más información bancaria. El muy desgraciado. Pulsé grabar justo cuando su voz se volvía más animada, más confiada. Mira, sé que estás preocupado por los plazos, pero mis deudas de juego no van a desaparecer. Esos tipos no son exactamente pacientes, si sabes a lo que me refiero. Esto tiene que pasar ahora. Deudas de juego. Eso lo explicaba todo. La desesperación, el enfoque calculado, la disposición a traicionar la confianza de mi hija.
Mauricio no era solo un ladrón oportunista. Era un hombre desesperado, acorralado por su propia estupidez. Arturo es solo un viejo viudo solitario. La voz de Mauricio llevaba una burla ahora. Probablemente agradecido por la compañía. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Diablos, me estaba preguntando sobre la seguridad de la casa en la cena de esta noche. Prácticamente me dio la información que necesitaba. La rabia creció en mi pecho, caliente y consumidora. El desdén casual en su voz, la forma en que me reducía a un estereotipo, a una presa fácil. Pero me obligué a permanecer en silencio, a seguir grabando. Lo bueno es que nunca sospechará de la familia. Incluso si se da cuenta de que falta algo, Mariana lo convencerá de que simplemente lo ha perdido. ¿Sabes cómo se ponen los viejos con su memoria? Viejos. Tenía 66 años, no 96. Mi memoria era lo suficientemente aguda como para recordar cada palabra de esta conversación. Confía en mí. Para el jueves estaremos listos. Le diré a Mariana que conseguimos una oferta de trabajo en otra región. Algo urgente. Nos habremos ido antes de que el viejo sepa que lo golpeó. Mauricio guardó silencio por un momento, escuchando a quien quiera que estuviera al otro lado. Luego se rió. Un sonido que me puso la piel de gallina. Sí, bueno, tal vez debería haber sido más cuidadoso con quién dejaba entrar en su casa. Lección de vida, ¿verdad? La llamada terminó. Oí a Mauricio moverse por la planta baja durante otro minuto, probablemente revisando cerraduras o ventanas. Luego sus pasos en las escaleras, cuidadosos y silenciosos. Rápidamente detuve la grabación y deslicé mi teléfono debajo de la almohada. La puerta del dormitorio todavía estaba ligeramente entreabierta por su búsqueda anterior. No me había atrevido a arreglarla y revelar que me había dado cuenta. A través del hueco, vi pasar su sombra por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados se abrió y se cerró suavemente. Durante mucho tiempo después de eso, permanecí en la oscuridad, procesando lo que había aprendido. Mauricio tenía deudas de juego lo suficientemente serias como para involucrar a gente peligrosa. Tenía un cómplice. Planeaba robarme mañana por la noche, durante la reunión del club de lectura de Mariana. Y tenía la intención de desaparecer inmediatamente después, arrastrando a mi hija con él a cualquier lío que hubiera creado. La violación de mi dormitorio de repente parecía pequeña en comparación con esta traición mayor. Mauricio no solo me estaba robando a mí, estaba usando a Mariana como tapadera, manipulando su amor y confianza para preparar su crimen. Pero había cometido un error crítico. Había asumido que yo era indefenso, despistado, solo otro objetivo fácil. No tenía ni idea de que había pasado 30 años como investigador de seguros antes de jubilarme, ni de que había tratado con muchas personas desesperadas que intentaban burlar al sistema. ¿Mauricio quería jugar con un viejo? Bien. A ver qué tan listo era en realidad. Yaciendo allí en la oscuridad, con la confesión grabada de Mauricio en mi teléfono, me encontré pensando en cómo empezó todo. Hace 3 semanas, cuando la llamada desesperada de Mariana había roto mi tranquila mañana de martes, yo estaba leyendo el periódico, con el café enfriándose a mi lado, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Mariana en la pantalla siempre me hacía sonreír, pero su voz ese día era diferente, tensa, asustada. «Papá, sé que es temprano, pero...» Hizo una pausa, y pude oírla luchar por no llorar. Mauricio perdió su trabajo el mes pasado. Hemos estado tratando de arreglárnoslas, pero estamos atrasados en la hipoteca y... ¿Cuánto están atrasados? Había preguntado de inmediato, buscando ya mi chequera. ¿3 meses? Papá, odio pedir esto, pero podríamos quizás quedarnos contigo un tiempo, solo hasta que Mauricio encuentre algo nuevo. El alivio en su voz cuando dije que sí había sido desgarrador. Mi niña, de 32 años, y demasiado orgullosa para pedir ayuda hasta que no tuvo otra opción. Por supuesto que podía volver a casa. Por supuesto que la ayudaría. Pero incluso entonces, algo me había mosqueado sobre la situación de Mauricio.
Había trabajado para la misma empresa durante 8 años, había dicho Mariana. Buenas críticas de los empleados. Los despidos habían sido repentinos, inesperados. Sin embargo, cuando le había pedido detalles a Mariana, sus respuestas eran vagas. Mauricio se encargaba de las finanzas, explicó. Él estaba gestionando la búsqueda de empleo. Ella confiaba en que él lo resolvería. Debería haber presionado más, debería haber hecho más preguntas. 3 días después, llegaron con un camión de mudanzas y demasiadas cajas para una estancia temporal. Mariana me había abrazado fuerte en la puerta, con lágrimas en los ojos, susurrando gracias una y otra vez. Pero Mauricio había sido diferente, más frío. Su apretón de manos firme pero breve. Sus ojos ya escaneando mi casa con una intensidad que debería haberme alarmado. «Bonita casa, Arturo», había dicho, caminando por mi sala de estar como si la estuviera tasando. «Debe valer bastante en el mercado actual». En ese momento, lo había atribuido a la curiosidad natural. Ahora me daba cuenta de que había estado calculando, evaluando, planeando. Durante su primera semana, había tratado de hacerlos sentir cómodos. Despejé espacio en el armario de invitados, ajusté mis rutinas para acomodar a 3 personas en lugar de una. Mariana se había adaptado fácilmente. Conocía la casa, conocía mis hábitos. Pero Mauricio había hecho un sinfín de preguntas sobre el horario de vigilancia del vecindario, sobre qué vecinos estaban en casa durante el día, sobre mis hábitos bancarios, mis rutinas de compras, si guardaba dinero en efectivo en casa. Todas preguntas perfectamente inocentes de alguien que intenta adaptarse a una nueva situación de vida, excepto que no eran inocentes en absoluto. Recordé la mañana en que se ofreció a llevarme al banco. «Le ahorro un viaje», había dicho. «De todos modos, necesito actualizar mi dirección con el seguro de desempleo». Pero en el banco, se había quedado cerca de la ventanilla, observando mientras yo hacía mi depósito, haciendo preguntas casuales sobre mis tipos de cuenta, mi caja de seguridad, señales de alerta que había ignorado porque quería confiar en el esposo de mi hija. Porque Mariana lo amaba, y yo amaba a Mariana. El juego también debería haber sido obvio. El teléfono de Mauricio sonaba constantemente, llamadas que siempre atendía en privado, saliendo afuera o a otra habitación. Había afirmado que eran posibles empleadores, contactos de networking, pero yo había notado cómo su humor cambiaba después de estas llamadas. La tensión en sus hombros, la forma en que caminaba de un lado a otro después. En el correo, los estados de cuenta dirigidos a Mauricio habían estado llegando a mi casa durante 2 semanas. Compañías de tarjetas de crédito, agencias de cobro. Había asumido que solo estaban actualizando su dirección después de la pérdida de su empleo. Ahora entendía que eran avisos de cobro, demandas finales, amenazas. Mariana no sabía nada de esto. Confiaba completamente en Mauricio. Tomaba sus explicaciones al pie de la letra. Cuando él decía que se estaba encargando de sus finanzas, ella le creía. Cuando decía que el mercado laboral era difícil pero que tenía prospectos, ella lo apoyaba. No tenía idea de que su esposo se estaba ahogando en deudas de juego. No tenía ni idea de que su hogar de la infancia estaba siendo vigilado como un objetivo. Mi hija, confiada y cariñosa, estaba siendo utilizada como la tapadera perfecta para el robo. El pensamiento me devolvió al momento presente, a mi oscuro dormitorio y al peso de la confesión grabada de Mauricio en mi teléfono. En 12 horas, planeaba robarme. En 36 horas, planeaba desaparecer con Mariana, arrastrándola a su red de deudas y engaños. Pero había cometido un error de cálculo catastrófico. Había asumido que yo era solo un viejo solitario, agradecido por la compañía y fácil de engañar. No era solitario, era cuidadoso, era observador, y tenía 30 años de experiencia tratando con personas que pensaban que eran más listas que todos los demás. ¿Mauricio quería robarme mañana por la noche? Bien, que lo intente. Pero estaba a punto de aprender que algunos viejos saben defenderse. Me desperté a las 6:30, como siempre. La grabación en mi teléfono se sentía como la evidencia de una pesadilla.
pero la marca de tiempo demostraba lo contrario. 12:47 de la mañana, la voz de Mauricio clara como el día, planeando robarme esta noche. Abajo, puse en marcha la cafetera y comencé mi rutina de desayuno habitual. Huevos, tostadas, jugo de naranja, todo exactamente como había sido durante las últimas 3 semanas. Cuando Mariana apareció en bata, bostezando y agradecida, sonreí cálidamente. «Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien?» «Como un bebé. Gracias de nuevo por dejarnos quedarnos aquí, papá». Mauricio apareció 20 minutos después, con el pelo todavía húmedo de la ducha. Parecía descansado, confiado. Un hombre con un plan. «Hermosa mañana», dijo sentándose en su silla. «¿Qué planes tienen todos para hoy?» Le puse el café con cuidado. «Oh, lo de siempre. Quizás haga algunos recados más tarde». Los ojos de Mauricio se agudizaron ligeramente. «¿Qué tipo de recados?» «Solo cosas varias. La ferretería, quizás el banco». Observé su reacción. Un pequeño músculo se contrajo cerca de su ojo izquierdo. «Nada emocionante. ¿El banco?» Mauricio se inclinó hacia adelante. «¿Todo bien financieramente?» Mariana se rió. «Papá siempre ha sido paranoico con revisar sus cuentas en persona. Viejas costumbres. No paranoico», corregí suavemente. «Cuidadoso. Uno no puede ser demasiado cuidadoso en estos días». Mauricio asintió con demasiado entusiasmo. «Totalmente de acuerdo. ¿Robo de identidad? Estafas en línea. Es una jungla para alguien de su edad. Alguien de mi edad». Ahí estaba de nuevo, ese desdén casual envuelto en falsa preocupación. «Hablando de cuidado», continuó Mauricio, «he estado pensando en la seguridad de su casa. Este vecindario parece bastante tranquilo, pero nunca se sabe». «Es perfectamente seguro», intervino Mariana. «Papá ha vivido aquí 15 años sin problemas». Pero Mauricio no estaba escuchando a su esposa. Su atención se mantuvo fija en mí. «Aún así, un hombre viviendo solo. ¿Cosas valiosas en la casa? Vale la pena estar preparado. Usted mencionó esa caja fuerte arriba. ¿Es ahí donde guarda los documentos importantes?» Tomé un sorbo lento de café, considerando mi respuesta. «Algunas cosas, sí». «¿Y dinero en efectivo? Quiero decir, si los bancos cayeran o pasara algo, es inteligente tener fondos de emergencia a mano». La audacia era impresionante. Estaba sentado en mi mesa de desayuno, comiendo la comida que yo había preparado, pidiéndome que hiciera un inventario de mis activos para su conveniencia. «Tengo lo que necesito», dije simplemente. Mauricio intentó un enfoque diferente. «Usted mencionó que dormía profundamente la semana pasada. Eso es bueno. Me preocupan las personas mayores que no pueden descansar adecuadamente. Yo no había mencionado tal cosa, pero asentí de todos modos. Oh, sí. Una vez que me duermo, estoy muerto para el mundo, especialmente últimamente. He estado tan cansado por las noches». «Eso es normal a su edad», dijo Mauricio. «Su cuerpo necesita más descanso». Mariana le lanzó una mirada. «Mauricio, eso es grosero». No, tiene razón», dije rápidamente. «Usualmente tomo algo para ayudarme a dormir. Me deja noqueado hasta la mañana». La postura de Mauricio se relajó notablemente. «Perfecto. Que piense que estaría inconsciente e indefenso esta noche. Bueno, no debería interrumpir sus planes del día», dije, levantándome para recoger los platos. «Probablemente me acueste temprano esta noche. Toda esta actividad familiar me tiene más cansado de lo habitual». «Eso suena perfecto, papá», dijo Mariana. «Te mereces descansar». Mauricio ayudó a llevar los platos a la cocina, y lo vi mirar hacia las escaleras, hacia mi dormitorio, calculando, planeando. «Sabe», dijo casualmente, «quizás me quede despierto hasta tarde esta noche. Ver algo de televisión en la sala». Soy un poco noctámbulo. Por supuesto que lo era. Sonreí y asentí. «Ponte cómodo. El control remoto está en la mesita de centro». Después del desayuno,
Mauricio anunció que necesitaba hacer algunas llamadas sobre perspectivas de trabajo. Mariana decidió organizar sus pertenencias en la habitación de invitados. Tenía mi oportunidad. Creo que haré esos recados ahora, les dije. Ustedes dos disfruten de un poco de tranquilidad juntos. Mientras salía del garaje, vi a Mauricio observando desde la ventana de arriba, no la ventana de la habitación de invitados, la ventana de mi dormitorio. Mis manos se apretaron en el volante. La noche no podía llegar lo suficientemente pronto. La ferretería fue mi primera parada. Necesitaba suministros, pero más importante, necesitaba pensar en cada detalle de lo que se avecinaba. Mauricio había dejado muy claras sus intenciones en el desayuno. Esta noche, mientras yo supuestamente dormía profundamente con la ayuda de medicamentos, planeaba entrar en mi dormitorio, localizar la llave que había visto semanas atrás y abrir mi caja fuerte. Simple, limpio, el crimen perfecto contra un viejo confiado. Excepto que la llave ya no estaba allí. La había movido a las 5 de la mañana, después de haber estado despierto desde la llamada telefónica de Mauricio. La pequeña llave de latón ahora descansaba segura en el cajón de trastos de mi cocina, enterrada bajo gomas elásticas y alambres. Mauricio podía registrar el cajón de mi cómoda, hasta que sus dedos sangraran. No encontraría nada. Pero eso no era suficiente. Quería que lo atraparan con las manos en la masa, humillado, expuesto por exactamente lo que era. Quería pruebas tan claras que ni siquiera Mariana pudiera negar la verdadera naturaleza de su esposo. En el pasillo de artículos para fiestas de la ferretería, encontré lo que necesitaba: un pequeño cañón de confeti, del tipo que se usa en esas fiestas para revelar el sexo del bebé. Accionado por resorte, diseñado para crear el máximo desorden con el mínimo esfuerzo. Perfecto. También compré una bolsa de purpurina ultrafina, del tipo que se pega a todo y nunca se va del todo. Plateada y dorada, porque si Mauricio quería ser un ladrón, debería verse como tal. De vuelta en casa, encontré la casa vacía. Una nota de Mariana en el mostrador de la cocina. Fuimos de compras con Mauricio. Volvemos a las 2 de la tarde. Te quiero. El momento era perfecto. Tenía 3 horas. En mi taller del sótano, desarmé cuidadosamente el cañón de confeti. El mecanismo era maravillosamente simple. Un émbolo accionado por resorte que se dispararía cuando se aplicara suficiente presión. Reemplacé el inofensivo confeti de papel con mi mezcla de purpurina, añadiendo la cantidad justa para cubrir a alguien por completo sin causar lesiones. La parte difícil fue la calibración. Necesitaba que el dispositivo se disparara cuando Mauricio abriera el cajón de mi cómoda y metiera la mano, pero no por un contacto casual. Después de varias pruebas con una cuchara de madera, encontré la sensibilidad adecuada. La instalación requería precisión. Coloqué el cañón dentro del cajón de mi cómoda, posicionándolo de manera que el gatillo se activara cuando alguien buscara en la parte de atrás, exactamente donde la llave había estado escondida. Para cualquiera que mirara adentro, parecería el contenido normal de un cajón. Unas cuantas fotos viejas, algunos botones, artículos diversos, pero si metías la mano con propósito, si buscabas con intención. Sorpresa. Probé la configuración 3 veces, usando una regla para simular el movimiento de búsqueda de Mauricio. Cada prueba se disparó perfectamente, enviando una nube de purpurina exactamente donde estarían la cara y las manos de un intruso. El dispositivo se reiniciaba fácilmente, listo para su verdadera actuación. Luego vino el engaño de la colocación de la llave. Coloqué una llave falsa a la vista, cerca del frente del cajón. Una vieja llave de equipaje que se parecía lo suficiente como para engañar a alguien con prisa. Mauricio la vería de inmediato, la cogería con confianza y activaría mi sorpresa. La belleza estaba en la psicología. Mauricio esperaba sigilo, silencio, éxito. Había planeado un robo rápido y silencioso. No había planeado una explosión de purpurina que lo marcaría tan claramente como un paquete de tinta marca a los ladrones de bancos. Para la 1:45 de la tarde, todo estaba en su lugar. El cajón parecía inocente y normal.
La trampa estaba armada y lista. Mauricio entraría en mi dormitorio esta noche, esperando encontrar una víctima indefensa. En cambio, encontraría justicia de 24 quilates. Oí portazos de coche en el garaje, Mariana y Mauricio regresando de sus compras, probablemente sintiéndose domésticos y normales. Mauricio no tenía idea de que la escena de su crimen se había convertido en una trampa. Cerré el cajón de la cómoda suavemente y bajé a recibirlos, con mi mejor sonrisa de abuelo. Esta noche iba a ser muy interesante. Necesito salir para un recado rápido, anuncié después del almuerzo. No tardaré. Mariana levantó la vista de desempacar las compras. ¿Necesitas ayuda con algo, papá? Solo voy a recoger algo en la tienda de electrónicos. Ustedes relájense. Ya han hecho suficientes compras por un día. Mauricio apenas levantó la vista de su teléfono, pero capté el destello de interés en sus ojos. El viejo haciendo recados solo, dejando la casa sin vigilancia, probablemente confirmando su mapa mental de mi rutina. El empleado de la tienda de electrónicos era un joven servicial llamado Iván, que no parpadeó cuando le expliqué que quería una cámara de seguridad para mi dormitorio. ¿Hay muchos robos en su zona?, preguntó. Algo así. Necesito algo pequeño, con buena visión nocturna y que sea inalámbrico. Iván me mostró varias opciones. Me decidí por un modelo compacto que se conectaba a mi teléfono inteligente, con detección de movimiento y 8 horas de duración de la batería. La cámara era más pequeña que una baraja de cartas y venía con opciones de montaje magnético. Querrá probar la ubicación, aconsejó Iván. La aplicación le permite ver exactamente lo que ve la cámara en tiempo real. Perfecto. Pagué en efectivo y conduje a casa, la cámara en su caja a mi lado como un arma secreta. De vuelta en casa, encontré a Mauricio y Mariana viendo la televisión en la sala. Parecían cómodos, domésticos, como una pareja normal que se queda con el padre de Mariana, no como ladrones preparándose para un atraco. Solo voy a descansar unos minutos, les dije, subiendo las escaleras. Todo este ajetreo me tiene agotado. En mi dormitorio, cerré la puerta y me puse a trabajar. La cámara necesitaba capturar el acercamiento de Mauricio a la cómoda, su reacción al abrir el cajón y la explosión de purpurina que seguiría. Pero también necesitaba permanecer completamente oculta. Probé varias posiciones usando la aplicación del teléfono. Encima de mi estantería, el ángulo era incorrecto. Detrás de mi lámpara, demasiado obvio. Finalmente, encontré el lugar perfecto. Acurrucada entre los libros de mi mesita de noche, en ángulo para capturar tanto la cómoda como el centro de la habitación. El soporte magnético se sujetó perfectamente, y la carcasa negra de la cámara se mezclaba con los lomos de los libros. A menos que alguien estuviera buscando específicamente equipo de vigilancia, era invisible. Pasé 20 minutos ajustando el ángulo a través de la aplicación, asegurando una cobertura óptima. La detección de movimiento era lo suficientemente sensible como para activarse cuando alguien entraba en la habitación, pero no tanto como para que los ruidos normales de la casa o del exterior provocaran falsas grabaciones. La duración de la batería era crucial. La cámara necesitaba durar desde ahora hasta que Mauricio hiciera su movimiento, potencialmente de 8 a 10 horas. La puse en modo de activación por movimiento para conservar energía y luego probé la capacidad de visión nocturna apagando las luces. La imagen infrarroja era nítida. El rostro de Mauricio sería perfectamente visible cuando activara mi trampa. También probé la función de grabación, asegurándome de que el audio fuera lo suficientemente claro como para capturar cualquier palabra que Mauricio pudiera decir durante su crimen. Si decía algo incriminatorio, y las personas desesperadas a menudo hablan solas, también tendría esa evidencia. La configuración era elegante en su simplicidad. Mauricio entraría en mi habitación esperando oscuridad y silencio. En cambio, sería filmado desde el momento en que cruzara el umbral. La cámara capturaría su búsqueda, su descubrimiento de la llave falsa, su mano metiéndose en el cajón y la espectacular explosión de purpurina que seguiría.
Evidencia visual, evidencia de audio y evidencia física, todo en un hermoso paquete. Reorganicé algunos libros para camuflar mejor la cámara y luego me eché hacia atrás para admirar mi trabajo. Todo parecía normal, inocente, solo el dormitorio de un viejo, listo para una noche de sueño tranquilo. Abajo, podía oír a Mariana y Mauricio hablando en voz baja, planeando su noche, sin duda. Mauricio probablemente estaba calculando las horas hasta que se abriera su ventana para el robo. No tenía idea de que la ventana se había convertido en una trampilla. Revisé mi teléfono por última vez. La transmisión de la cámara era clara, la función de grabación activa, la batería mostrando carga completa. Todo estaba listo. Esta noche, Mauricio finalmente mostraría sus verdaderos colores, y gracias a la tecnología moderna, cada momento sería preservado en detalle de alta definición. Que comiencen los juegos. La cena transcurrió en paz, con Mariana charlando sobre los cambios en el vecindario y Mauricio revisando su teléfono con frecuencia. Yo interpreté mi papel a la perfección. El abuelo cansado, listo para acostarse temprano después de un día ajetreado. A las 8 en punto, nos habíamos acomodado en la sala de estar. Mariana se acurrucó con un libro mientras yo reclamaba mi sillón habitual, haciendo un gesto de frotarme las sienes. Largo día, murmuré. Creo que me iré a la cama temprano esta noche. Mauricio levantó la vista de su teléfono de inmediato. De hecho, Arturo, esperaba que pudiéramos compartir una copa primero. Ya sabe, tiempo de unión entre suegro y yerno. La sugerencia surgió de la nada, pero su tono fue cuidadosamente casual. Demasiado casual. ¡Qué amable!, dijo Mariana sin levantar la vista de su libro. Deberían pasar más tiempo juntos. Estaba pensando en esa botella de whisky caro que vi en su cocina, continuó Mauricio. De primera calidad, perfecta para una copa antes de dormir. Mantuve mi expresión neutral, pero internamente estaba fascinado. Mauricio había estado planeando esta conversación probablemente desde el desayuno. El momento, la sugerencia, la mención específica del whisky caro. Nada era accidental. Agradezco el detalle, dije. Pero estoy tomando un medicamento que no se mezcla bien con el alcohol. La sonrisa de Mauricio se tensó casi imperceptiblemente. Vamos. Un vaso pequeño no le hará daño. Somos prácticamente familia. De verdad, debería evitarlo por completo. Papá tiene razón, intervino Mariana. El médico fue muy específico sobre su medicamento para la presión arterial. Pero Mauricio no se rendía fácilmente. ¿Qué tal solo un brindis entonces? Un sorbito para celebrar. Hizo una pausa buscando algo que celebrar. Por la familia. La persistencia era reveladora. Una persona normal habría aceptado mi primera negativa, con elegancia. Mauricio estaba presionando porque necesitaba que yo bebiera algo específico. Algo que asegurara que durmiera profundamente esta noche. ¿Sabe qué?, dijo poniéndose de pie. Me serviré un vaso y podemos sentarnos y hablar. Sin presión para que usted beba. Desapareció en la cocina antes de que pudiera oponerme. Oí abrirse las puertas de un armario con un tintineo de cristal. Cuando regresó, llevaba 2 vasos. Uno con líquido ámbar, uno vacío. Cambié de opinión, dijo acomodándose de nuevo en el sofá. Le serví solo un chorrito, para el brindis. Apenas una cucharadita. Me tendió el segundo vaso. El whisky en su interior captó la luz de la lámpara, pareciendo bastante inocente. Pero yo había investigado fraudes de seguros durante 30 años, y las personas desesperadas siempre se volvían descuidadas. Mauricio, de verdad que no puedo. Un sorbito, insistió. Mariana, dile a tu padre que un sorbito no lo matará. Mariana nos miró a ambos, sintiendo una tensión que no podía identificar. Si papá dice que no, quizás deberías respetar eso. La mandíbula de Mauricio se tensó. Por un momento su máscara se deslizó por completo. Vi frustración, cálculo y algo cercano al pánico cruzar sus rasgos. ¿Saben qué?, dije levantándome con cuidado.
Estoy más cansado de lo que pensaba. Creo que me tomaré una de esas pastillas para dormir y daré por terminada la noche. La postura de Mauricio cambió de inmediato. ¿Pastillas para dormir? El médico me las recetó el mes pasado. Son potentes. Me dejan completamente noqueado. Estaré muerto para el mundo hasta la mañana. El alivio inundó el rostro de Mauricio. Eso suena perfecto. Necesita descansar. Dulces sueños, papá, dijo Mariana besándome en la mejilla. Nos vemos en la mañana. Hice toda una escena al subir las escaleras lentamente, deteniéndome para agarrar la barandilla como un viejo luchando contra la fatiga. En la parte superior, me di la vuelta. No se queden despiertos hasta muy tarde ustedes dos. Mauricio, sírvete lo que quieras de la cocina. Gracias, Arturo. Duerma bien. En mi dormitorio, realicé los movimientos de prepararme para dormir. Cambiarme de ropa, cepillarme los dientes, preparar la cama, pero también verifiqué 2 veces la posición de mi cámara y confirmé que la trampa de purpurina estaba lista. Apagué la luz de mi dormitorio y me acomodé en la cama completamente vestido, posicionándome donde pudiera ver el pasillo a través de mi puerta ligeramente abierta. Abajo, podía oír la televisión sonando suavemente. Mauricio y Mariana hablando en voz baja. Luego los pasos de Mariana en las escaleras. La puerta de la habitación de invitados cerrándose. Mauricio se quedó abajo, esperando, probablemente mirando el reloj, calculando cuánto tardaría mi pastilla para dormir en hacer efecto completo. Revisé mi teléfono. 9:47 de la noche. La cámara mostraba mi dormitorio vacío con un detalle perfecto en visión nocturna. La trampa estaba puesta, el escenario estaba preparado. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar a que mi yerno revelara su verdadera naturaleza. A las 2:43 de la madrugada, oí el primer crujido en las escaleras. Llevaba horas inmóvil, posicionado para poder ver el pasillo a través de mi puerta apenas abierta. Mi teléfono mostraba la transmisión de la cámara en tiempo real. Mi dormitorio vacío esperando con una perfecta claridad de visión nocturna. Mauricio se movía como un ladrón profesional, evitando los puntos de las escaleras que gemían bajo el peso. Había aprendido las peculiaridades de mi casa durante su residencia de 3 semanas, mapeando cada sonido que pudiera delatar su presencia. La tabla del suelo del pasillo, fuera de mi habitación, susurró bajo su peso. Luego, silencio. Estaba escuchando, asegurándose de que mi historia de la pastilla para dormir hubiera funcionado. Controlé mi respiración, manteniéndola profunda y regular. La actuación de mi vida, con el futuro de mi hija en juego. El pomo de mi puerta giró con una lentitud glacial. La silueta de Mauricio apareció en el umbral, recortada por la tenue luz de noche del pasillo. Permaneció inmóvil durante 30 segundos, observando mi forma supuestamente inconsciente. Satisfecho de que estaba profundamente sedado, se deslizó dentro. Mauricio se movía ahora con una confianza depredadora, creyéndose invisible e intocable. Su ropa oscura lo hacía casi invisible, pero podía seguir su movimiento por el sonido y las sombras cambiantes. Se acercó a mi cómoda con la certeza de un hombre que había planeado cada paso. 3 semanas de reconocimiento le habían enseñado exactamente dónde encontrar lo que necesitaba. La llave que abriría mi caja fuerte, mi seguridad, mis ahorros de toda la vida. Lo vi posicionarse directamente frente a la cómoda. Sus manos alcanzaron el segundo cajón, el que contenía mi llave oculta y su espectacular sorpresa. El cajón se deslizó suavemente. Por una fracción de segundo, la postura de Mauricio irradiaba triunfo. ¿Había encontrado su objetivo? Metió la mano con confianza, sus dedos buscando la llave de latón que resolvería todos sus problemas. Entonces mi bomba de confeti explotó. ¡Boom! El sonido fue magnífico, como un cotillón de fiesta cruzado con un pequeño cañón. Purpurina plateada y dorada estalló en una nube gloriosa, cubriendo a Mauricio de pies a cabeza en confeti brillante. La explosión resonó por toda la casa como un disparo de celebración.
Mauricio tropezó hacia atrás, maldiciendo violentamente mientras la purpurina se asentaba en su cabello, en su ropa, en su rostro sorprendido. Parecía como si hubiera sido atacado por la explosión de una tienda de manualidades, transformado en una bola de discoteca andante. ¿Pero qué demonios?, jadeó, cepillándose frenéticamente la purpurina que se adhería a todo. Realicé mi despertar con una precisión digna de un premio de la Academia, sentándome con una confusión sobresaltada. ¿Pero qué ha sido eso?, grité, buscando a tientas mi lámpara de noche. ¿Qué fue ese ruido? La luz inundó la habitación, revelando a Mauricio en toda su brillante gloria. Estaba congelado junto a mi cómoda, cubierto de pies a cabeza en confeti festivo, sosteniendo la llave falsa que había colocado como cebo. ¿Mauricio?, parpadeé con un desconcierto teatral. ¿Qué estás haciendo en mi dormitorio? Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La purpurina caía de su cabello como nieve navideña. Oí un ruido, tartamudeó. Pensé que alguien podría estar entrando a robar. ¿Entrando a robar? Miré alrededor de mi habitación con aparente confusión. ¿Y terminaste brillando? Mauricio se miró, finalmente comprendiendo la magnitud de su transformación. Se parecía a un adorno navideño rechazado, con purpurina plateada y dorada adherida a cada superficie de su cuerpo. Había una especie de trampa, dijo débilmente. ¿Trampa? Incliné la cabeza inocentemente. ¿En mi dormitorio? Desde el final del pasillo llegó el sonido de pies golpeando el suelo. Mariana, despertada por la explosión, venía a investigar. Los ojos de Mauricio se abrieron con pánico. ¿Cómo explicas estar cubierto de materiales de manualidades mientras robas a tu suegro a las 3 de la mañana? ¿Arturo? ¿Qué está pasando? La voz de Mariana transmitía preocupación y una creciente alerta. Mauricio abrió la boca desesperadamente, pero no surgió ninguna explicación creíble. Estaba atrapado, literalmente con las manos en la masa, o más bien, con las manos en la purpurina, en el acto de traicionar a nuestra familia. Me permití una pequeña sonrisa mientras los pasos se acercaban por el pasillo. La justicia, resultó ser, era hermosamente brillante. ¿Papá? ¿Estás bien? Mariana apareció en el umbral, atándose el cinturón de la bata con movimientos rápidos y preocupados. Luego se detuvo en seco, asimilando la escena que tenía ante ella. Yo, sentado en la cama, aparentemente confundido y preocupado. Mauricio, de pie junto al cajón abierto de mi cómoda, cubierto de pies a cabeza con confeti brillante, como si lo hubieran sumergido en una tienda de manualidades. ¿Pero qué demonios? La voz de Mariana se entrecortó. Mauricio, ¿por qué estás? ¿Por qué pareces una decoración navideña? La boca de Mauricio se abrió y se cerró sin emitir sonido. La purpurina se desprendía de su cabello con cada movimiento, asentándose en la alfombra de mi dormitorio como nieve festiva. Hubo un ruido, dijo finalmente con la voz tensa. Vine a ver cómo estaba tu padre. ¿A las 3 de la mañana? El tono de Mariana se agudizó. ¿Y terminaste cubierto de...? ¿Qué es eso, purpurina? Una especie de dispositivo de seguridad, dijo Mauricio rápidamente, cepillándose frenéticamente su ropa brillante. Se disparó cuando abrí el cajón. Los ojos de Mariana se movieron de Mauricio al cajón abierto de la cómoda, y luego a mí. ¿Papá? ¿Tienes dispositivos de seguridad en tus muebles? Mantuve mi expresión de confusión senil. No que yo sepa, cariño. Estaba profundamente dormido hasta que esa explosión me despertó. Entonces, ¿por qué estabas en el cajón de su cómoda, Mauricio? La voz de Mariana llevaba un nuevo filo que nunca antes había oído. Protectora, sospechosa. La historia de Mauricio comenzó a desmoronarse en tiempo real. Estaba buscando algo para ayudarte a dormir. Dabas vueltas en la cama, y pensé que Arturo podría tener algún somnífero extra. ¿Somníferos? Las cejas de Mariana se levantaron.
En el cajón de su cómoda. Pensé. Tal vez. Mauricio señaló débilmente el cajón, haciendo que más purpurina cayera al suelo. ¿Mauricio? Dije suavemente. Mis medicamentos están en el botiquín del baño. Siempre han estado ahí. El silencio que siguió se sintió pesado de implicaciones. Mariana nos miró a ambos, su expresión cambiando de la confusión a algo más duro. A ver si lo entiendo, dijo lentamente. Saliste de nuestra cama a las 3 de la mañana. Entraste en el dormitorio de mi padre mientras dormía y abriste el cajón privado de su cómoda, buscando un medicamento que sabías que no estaba allí. No es así. Entonces, ¿cómo es? La voz de Mariana se elevó ligeramente. Porque desde donde estoy, parece que mi esposo estaba revolviendo las pertenencias personales de mi padre en mitad de la noche. La desesperación de Mauricio se hizo más visible. Mariana, tienes que entender. Solo intentaba ayudar. ¿Ayudar con qué, exactamente? Intervine suavemente. ¿Qué esperabas encontrar en ese cajón? Los ojos de Mauricio se movieron entre nosotros. La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. Yo, tragó saliva. Estaba confundido, desorientado. Pensé que oía a alguien entrando a robar. ¿Entrando a robar?, repitió Mariana rotundamente. ¿Así que decidiste registrar los muebles del dormitorio de mi padre? No estaba registrando. Entonces, ¿cómo llamas a abrir el cajón de su cómoda? Las manos cubiertas de purpurina de Mauricio se cerraron en puños. ¿Por qué me interrogas así? Soy tu esposo. La ira defensiva en su voz pareció golpear a Mariana como un golpe físico. Dio un paso atrás, y vi algo cambiar en su expresión, los últimos vestigios de confianza comenzando a desmoronarse. Tienes razón, dijo en voz baja. Eres mi esposo. Por eso te estoy pidiendo que me expliques por qué estás en el dormitorio de mi padre a las 3 de la mañana, cubierto de materiales de manualidades, con la mano en su cajón privado. Mauricio parecía atrapado, acorralado por el peso de sus propias explicaciones inverosímiles. La purpurina seguía cayendo de su ropa como prueba de su culpabilidad. Puedo explicarlo todo, dijo desesperadamente. Entonces, por favor, hazlo. Mariana se cruzó de brazos, porque ahora mismo estoy muy confundida sobre lo que mi esposo estaba haciendo aquí. Observé el rostro de mi hija y vi el momento exacto en que sus instintos protectores pasaron de Mauricio a mí. El momento en que comenzó a ver la situación, no como un malentendido, sino como una amenaza para su padre. Mauricio debió verlo también, porque sus siguientes palabras salieron teñidas de pánico. Mariana, tienes que confiar en mí. Pero la confianza, una vez rota por purpurina y mentiras, no se repara fácilmente. Los ojos de Mariana se quedaron fijos en Mauricio, y pude ver sus engranajes mentales girando, procesando, analizando, sacando conclusiones que su corazón no quería aceptar. Mauricio, dijo lentamente, necesito que me digas la verdad, ahora mismo. ¿Qué estabas haciendo realmente en el dormitorio de mi padre? Mauricio abrió la boca, pero supe que había llegado el momento. Mi hija merecía algo mejor que ver a su esposo tejer más mentiras. Merecía la verdad, sin importar cuánto doliera. Mariana, dije suavemente, buscando mi teléfono en la mesita de noche. Hay algo que necesitas oír. El rostro de Mauricio se puso blanco bajo la purpurina. Arturo, no lo hagas. ¿No hacer qué? La voz de Mariana se agudizó peligrosamente. ¿No hacer qué, Mauricio? Encontré la grabación de hace 2 noches y levanté mi teléfono. Cariño, grabé algo anoche. Una conversación telefónica. Creo que deberías escucharla. ¿No? Dijo Mauricio rápidamente. Mariana, lo que sea que él crea que oyó. ¡Cállate!, espetó Mariana sin apartar la vista de mí. Papá, ponla. Pulsé play. La voz de Mauricio llenó la habitación, clara y condenatoria. Sí, soy yo. Todos están dormidos. El viejo definitivamente está forrado. Encontré extractos bancarios, carteras de inversión,
todo el asunto. Estamos hablando de dinero serio. El rostro de Mariana se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par mientras escuchaba la voz de su esposo discutiendo mis finanzas con un extraño. Mañana por la noche, Mariana va a la reunión de su club de lectura. Va todos los martes, de 7 a 9. Nos da el momento perfecto. ¡Basta!, dijo Mauricio desesperadamente. Mariana, puedo explicarlo. ¡Cállate! La voz de Mariana era mortalmente silenciosa. Solo cállate y déjame escuchar. La voz de Mauricio continuó desde el teléfono. Ya tengo la llave de la caja fuerte. La cogí hoy mientras cenaban. El viejo tonto guarda todo lo importante ahí. Dinero en efectivo, joyas, probablemente más información bancaria. La mano de Mariana voló a su boca. Miró a Mauricio como si estuviera viendo a un extraño. Mira, sé que estás preocupado por los plazos, pero mis deudas de juego no van a desaparecer. Esos tipos no son exactamente pacientes, si sabes a lo que me refiero. ¿Deudas de juego?, susurró Mariana. ¿Qué deudas de juego? La grabación continuó. Arturo es solo un viejo viudo solitario, probablemente agradecido por la compañía. No tiene ni idea de lo que se le viene encima. Observé cómo el rostro de mi hija se desmoronaba al oír el desdén casual de su esposo hacia mí, su evaluación de mi vulnerabilidad, su frío cálculo de cómo explotar mi amabilidad. Lo bueno es que nunca sospechará de la familia. Incluso si se da cuenta de que falta algo, Mariana lo convencerá de que simplemente lo ha perdido. ¿Sabes cómo se ponen los viejos con su memoria? Mariana emitió un sonido como si la hubieran golpeado físicamente. La voz de su esposo discutiendo cómo usar su confianza para encubrir el robo a su padre. Confía en mí. Para el jueves estaremos listos. Le diré a Mariana que conseguimos una oferta de trabajo en otra región. Algo urgente. Nos habremos ido antes de que el viejo sepa que lo golpeó. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana miró a Mauricio con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Deudas de juego?, susurró. ¿Ibas a robarle a mi padre? Mariana, escúchame. Lo llamaste un viejo tonto y solitario. Su voz se quebró. Ibas a robarle y luego a desaparecer, llevándome contigo como tu coartada. Mauricio intentó acercarse a ella, pero ella retrocedió como si fuera peligroso. ¿Cuánto?, exigió. ¿Cuánto debes? No importa. ¿Cuánto? Los hombros de Mauricio se hundieron. 47,000. Las piernas de Mariana parecieron fallarle. Se apoyó contra el marco de la puerta, mirando al hombre con el que se había casado. Me has estado mintiendo durante meses, dijo. Sobre todo. La pérdida del trabajo, nuestras finanzas. ¿Por qué realmente necesitábamos quedarnos aquí? Estaba tratando de protegerte. ¿Planeando robarle a mi padre? La voz de Mariana se elevó en un grito. ¿Usándome como tu coartada mientras destruías al hombre que me crió? Mauricio intentó una vez más. Mariana, podemos arreglar esto. ¡No! Mariana se enderezó y vi acero entrar en su columna vertebral. No, no podemos. Planeaste victimizar a mi padre. Lo insultaste. Ibas a dejarme creer que estaba perdiendo la memoria mientras le robabas. Miró a Mauricio con asco. Sal, Mariana. Sal de la casa de mi padre. Ahora. Por primera vez desde que lo conocía, Mauricio no tenía nada que decir. Mauricio se quedó allí otros 10 segundos, la purpurina todavía cayendo de su cabello como nieve deslustrada. Luego, algo en la expresión de Mariana, una furia protectora pura, finalmente lo convenció de que su matrimonio había terminado. Esto no ha terminado, dijo, su voz volviéndose desagradable. La mitad de todo lo que poseemos es mío. Conseguiré mi parte. ¿Te refieres a la mitad de nuestra deuda? La voz de Mariana era helada. Porque eso es todo lo que tenemos, Mauricio. Deuda. Deudas de juego de las que no sabía nada. Lucharé contigo en los tribunales. ¿Con qué dinero? Mariana se acercó a él y me enorgulleció ver que no retrocedía.
Acabas de admitir que debes $47,000 a gente peligrosa. ¿Con qué exactamente vas a luchar contra mí? La bravuconería de Mauricio se desmoronó. Me miró con algo que se acercaba al odio. Esto es tu culpa, viejo. La pusiste en mi contra. No, dijo Mariana con firmeza. Te lo hiciste tú mismo, cuando decidiste planear un robo en lugar de pedir ayuda, cuando insultaste a mi padre, cuando me mentiste durante meses. Mauricio intentó un último acercamiento desesperado. Mariana, estamos casados. Hicimos votos. Tú rompiste esos votos cuando planeaste cometer un delito grave contra mi familia. Mariana señaló hacia la puerta. Coge tus cosas y lárgate. Ahora. Vi a Mauricio darse cuenta de que su estafa había terminado de verdad. No más manipulación, no más mentiras, no más hacerse la víctima. Mariana había oído sus propias palabras condenándolo. Salió de la habitación sin decir una palabra más, dejando un rastro de purpurina por mi casa como un sendero de pruebas. Podíamos oírlo en la habitación de invitados, metiendo ropa en bolsas con una violencia amarga. Mariana se hundió en la silla junto a mi cama, exhausta. Papá, lo siento mucho, susurró. Lo traje a tu casa. Te puse en peligro. Cariño, no podías saberlo. Debería haber visto las señales, las llamadas telefónicas, la forma en que hacía preguntas sobre tu dinero. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde anteanoche. Oí esa llamada y supe que tenía que protegernos a ambos. Mariana logró una débil sonrisa. La bomba de purpurina fue genial. Quería atraparlo con las manos en la masa, o debería decir, con las manos en la purpurina. Eso me valió una risa genuina, incluso a través de sus lágrimas. Mauricio reapareció en el umbral con 2 bolsas empacadas a toda prisa, todavía brillando como un cotillón de fiesta derrotado. Mariana, deja tu llave en el mostrador de la cocina, dijo ella sin mirarlo. No me contactes. Mi abogado contactará al tuyo. Mauricio abrió la boca para discutir. Luego pareció darse cuenta de la inutilidad. Se alejó y 1 minuto después oímos el portazo de la puerta principal. Mariana y yo nos sentamos en silencio por unos momentos, escuchando el coche de Mauricio arrancar y alejarse en la noche. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó Mariana en voz baja. Solo hasta que resuelva las cosas. Cariño, esta es tu casa por el tiempo que quieras. 3 meses después, estaba haciendo café cuando Mariana bajó las escaleras, vestida para su nuevo trabajo en la biblioteca local. Había adoptado las rutinas matutinas con la misma precisión metódica que siempre había admirado. Buenos días, papá. Buenos días, cariño. ¿Dormiste bien? Como un bebé. Se sirvió café y se sentó a la mesa de la cocina. ¿Algún remordimiento por la gran trampa de purpurina de marzo? Me reí. Solo que no grabé su cara cuando explotó. El divorcio de Mariana se había finalizado 2 semanas antes. Mauricio no había disputado nada. Es difícil discutir la división de bienes cuando te enfrentas a posibles cargos criminales y $47,000 en deudas de juego. ¿La biblioteca estará ocupada hoy?, pregunté. ¿Hora del cuento a las 10? ¿Y luego ayudaré a la señora Patterson a investigar su genealogía? Mariana sonrió. Me encanta. Es tranquilo, pacífico y lleno de gente que realmente aprecia los libros. Se detuvo en la puerta. Gracias, papá, por protegerme, por manejar todo con tanta elegancia. Gracias por confiar en mí cuando era lo más importante. Después de que se fue, me senté en mi cocina, bebiendo café y leyendo el periódico. La casa se sentía en paz de una manera que no había sentido en meses. Sin tensión, sin mentiras, sin nadie calculando cómo explotar mi amabilidad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Olvidé mencionarlo, la señora López preguntó si la ayudarías a instalar un sistema de seguridad. Aparentemente, se corrió la voz sobre tus innovadores métodos de protección del hogar. Me reí a carcajadas. Quizás debería patentar el enfoque de la bomba de confeti para la seguridad del hogar. Afuera, la primavera se instalaba sobre la ciudad. Mi vecindario permanecía tranquilo y seguro.
tal como había sido antes de la breve invasión de Mauricio en nuestras vidas. A veces la justicia proviene de los tribunales y la policía. A veces proviene de confiar en tus instintos, poner trampas cuidadosas y dejar que la gente revele su verdadera naturaleza. Y a veces, la justicia brilla. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.